Hoy quiero cerrar la serie que comenzamos hace 2 semanas atrás, nuestra misión. Quiero cerrar hoy, el domingo que viene vamos a tener una prédica sobre resurrección. Y hoy quiero cerrar este mensaje. Dicen por allí, he escuchado esta frase algunas veces, que dice así: hace falta mucho más que buenas intenciones. ¿La habían escuchado? Hace falta mucho más que buenas intenciones. Y yo creo que no carecemos nosotros los hijos de Dios y los cristianos de buenas intenciones a la hora de compartir el evangelio. ¿Quién no tiene buenos deseos para hablarle a otros de Jesús? Tenemos muchas intenciones de que la gente conozca al Señor. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Pero la iglesia y nosotros los cristianos necesitamos mucho más que buenas intenciones. Hoy quiero que resaltemos 2 palabras importantes que todo mensajero del evangelio tiene que tener presente y en su vida como clave. Y es la palabra estrategia y la palabra sabiduría. Aparte de todas las buenas intenciones que nosotros tengamos en esta vida, tenemos que tener la estrategia divina y la sabiduría divina para compartir el evangelio con efectividad. Digan conmigo: estrategia, sabiduría. El libro de los Hechos, que la mayoría de nosotros conocemos, es, como dijo su escritor Lucas, un tratado. Él escribió a su amigo Teófilo. No sabemos quién haya sido este Teófilo, que por cierto significa el amigo de Dios. Teo, Dios, en griego, filo, amigo. Así que el nombre significa amigo de Dios. Y él le dedica este libro y él dice: este es el tratado de acerca de los hechos y de las obras que Dios hizo a través de su iglesia. Y como bien lo dijo Lucas, el libro de Hechos es un tratado expresado en historias, en testimonios y en experiencias de la iglesia primitiva y especialmente de los apóstoles. Por eso algunos les llaman los hechos de los apóstoles, pero debiéramos llamarles los hechos del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y a través de esos hechos y de esa obra del Espíritu en la vida de la iglesia, nosotros vemos la estrategia divina en la vida de los apóstoles, especialmente en la vida de Pablo, y la sabiduría divina mostrada a través de sus vidas. De hecho, Pablo rompe con los esquemas de la época, rompe con los esquemas de la iglesia hasta cierto punto. Es el primero que se lanza completamente a predicarle a los gentiles, a los no judíos, a naciones paganas. Es el primero que llega con el mensaje del evangelio, aparte de Pedro, por supuesto, que le predicó a Cornelio, pero el que se dedica completamente a predicarle a los gentiles es Pablo. Y me llama la atención que él lo hace de una manera diferente. Como fue enviado por el Espíritu a los gentiles, él adoptó una estrategia misionera, un estilo misionero muy diferente al de sus colegas, los otros apóstoles, e inclusive diferente al del Señor Jesús. En Marcos capítulo 9, versículo 10, dice la Biblia que cuando Jesús, Marcos 9, envió a los 12, Él les dijo: vayan de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, no lleven nada con ustedes, no lleven capa doble, no se detengan por el camino, no estorben su misión. Y cuando lleguen a una casa y toquen a la puerta de esa casa y ustedes digan shalom, digan paz, si ahí hay un hijo de paz, ¿qué va a pasar? La paz de Dios estará sobre esa persona. Quédense allí, porque allí el reino de Dios se manifestará. Luego en Lucas 10 repite la misma estrategia, envía 70. Y los 70 son enviados con la misma estrategia, con la misma misión: ir de casa en casa y de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, buscando los hijos de paz, los que tenían un corazón preparado para creer en el Señor Jesús. ¿Y por qué Jesús lanza esta estrategia? Bueno, porque Jesús estaba él mismo y sus discípulos en un contexto hebraico, judío, donde las comunidades son muy distintas, donde la cultura es precisamente muy comunitaria. El pueblo de Dios fue hecho sobre la base de la comunidad. Los judíos, por generaciones, fueron creados sobre la base de la comunidad, de festejar juntos, de celebrar fiestas, de en la Pascua, inclusive, si a alguno le sobraba algo del cordero de la Pascua o de alguno de los ingredientes de la comida de Pascua, el Señor les dice: que nada sobre tu mesa, ve y dáselo a tu vecino. Hay un espíritu comunitario provocado por el mismo Señor por generaciones, desde los días de Moisés hasta los días de Jesús. Así que era muy fácil llegar a una casa de un judío, siendo yo judío, porque su cultura lo hacía recibirme y permitirme, a través de la hospitalidad, que yo llegara allí y le diera el mensaje. Cuando nosotros vemos esa cultura judía, nos recuerda mucho a nuestros países latinos, porque de alguna forma
la España que conquistó a nuestra Latinoamérica estuvo muy permeada y muy influenciada por la cultura judía. De hecho, se cree que muchos en los barcos, cuando venía Cristóbal Colón, estaban muchos judíos en el 1492, y hay novelas históricas y todo, de cuando la reina Isabel expulsa de España a los judíos. Se cree que Colón, que tenía raíces aparentemente hebreas, los guarda en los barcos y se los lleva con él inclusive a ese nuevo continente, y ahí emprenden nueva vida, españoles, pero con raíces muy judías, dentro de ellas el espíritu comunitario. Y por eso es muy fácil en nuestros países de Latinoamérica que los vecinos se conozcan, que se conozcan por nombre, que toquen a la puerta y te digan: ¿tendrás un poquito de café que tú me regales? Se me acabó la sal y no tengo tiempo para ir a la tienda, o no tengo dinero. No te dicen nada, te dicen: ¿tienes sal? Y el otro viene y le da sal y se comparten, y el vecino se conoce y la gente está en las calles. Y es muy común que un desconocido te toque la puerta y tú le hablas, le abras la puerta y aún entables una conversación sin botarlo de tu casa y sin tratarlo mal. Porque culturalmente todavía traemos todo ese bagaje de culturas que vino de Europa, de España, e inclusive que tiene un poco de la cultura hebraica. Pero cuando vemos a Pablo llegar a la Grecia de sus días, llegar a ciudades como Corinto, como Atenas, como otras ciudades griegas, esta gente era muy distinta. El pensamiento helenista de la época era muy distinto. Eran culturas más cerradas, eran culturas más individualistas, eran culturas de exaltar el placer, eran culturas donde cada uno pensaba por sí mismo y velaba por sus propios intereses. Era una cultura que sospechaba de todo y de todos, porque había mucha maldad alrededor de ellos. Y Pablo tiene que entrar a un mundo que para él no es desconocido, porque a pesar de que era hebreo de hebreos, él venía también de un ambiente donde había adquirido una nacionalidad romana por nacimiento. Roma era el imperio de la época, conocemos la historia, ¿verdad? Roma tenía el poder político y tenía el poder militar, pero Grecia, a pesar de que Alejandro Magno había perdido su imperio hacía mucho tiempo, Grecia todavía conquistaba las mentes. Y se sabe, está históricamente demostrado, que Roma tenía el poder militar, el poder político, pero todavía el pensamiento romano era un pensamiento griego, helenista. Aún su religión fue una variación de la religión de los griegos. Cambiaron el nombre de Zeus por Júpiter, etcétera, etcétera. Pero sus dioses eran una sustitución de los dioses griegos, que a su vez fueron una sustitución de los dioses babilónicos. Entonces eran culturas muy distintas, eran culturas muy diferentes a la cultura hebrea. Era una mentalidad griega que en lugar de encontrarse, en lugar donde todo el mundo bajaba la guardia y permitía cierto diálogo, eran los mercados, eran los centros comerciales, eran los lugares de venta, eran los lugares públicos, eran los lugares donde la gente normalmente iba a comerciar, a comprar, a ganar o a vender o a perder. Muy parecido a nuestra cultura. Porque se sabe culturalmente y todavía se reconoce que mucho del pensamiento occidental y del pensamiento de la sociedad norteamericana sigue siendo muy similar, a pesar de la distancia de los siglos, al pensamiento de la Grecia de los días de Pablo. De hecho, los teólogos hoy en día dicen que culturalmente el mundo ha cambiado mucho. Hay tecnología. Pablo no tenía un iPad, los apóstoles no sabían nada de teléfono, no tenían el fax, no tenían el email, no tenían ninguna de la tecnología, pero el mundo sigue siendo muy similar en algunos aspectos. Y los sociólogos y los estudiosos inclusive de la Biblia llegan a la conclusión de que después de la época de los apóstoles, este es el tiempo de la historia en el que más la humanidad se parece a aquellas culturas de aquellos días. Y el mundo occidental sobre todo, que es un mundo donde la duda impregna el corazón de la gente, donde la sospecha está en todas partes, donde la maldad abunda, donde las comunidades se han vuelto cerradas, egocéntricas, individualistas. Y en ese mundo el Señor nos ha puesto, y en esta sociedad el Señor nos ha puesto para hacer luz y para ser instrumentos de su gracia. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a actuar? Bueno, tenemos que entender esta verdad que hoy quiero señalar. Pablo entendió que el mensaje era el mismo de Jesús, era el mismo de los apóstoles, pero la estrategia tenía que ser diferente. Nosotros vimos hace 8 días, el domingo pasado, de que el mensaje nuestro no es una doctrina, de que el mensaje nuestro no es un sistema de creencia, que el mensaje nuestro no es una lista de no hagas, sí haces, para que Dios te bendiga. Nosotros descubrimos y estudiamos y vimos hace 8 días que el mensaje de la iglesia, ¿quién es? Es Jesucristo. Dijimos que no era algo, sino alguien.
Dijimos que no era un sistema, sino una persona. Y cuando predicamos a Cristo, como Pablo predicó a los corintios, y a este crucificado, el corazón del ser humano es rendido, es quebrantado y por supuesto también es transformado en la medida que acepte a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y Pablo entendió esto, que él no podía cambiar el mensaje, porque cuando se trata de una persona, él es único y nadie lo puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Las doctrinas cambian, los credos cambian, las opiniones de las personas se pueden tergiversar, transformar, cambiar, renovar, reformar, pero una persona es siempre la misma. Y la iglesia se sostiene en una persona. Jesucristo dice a través de Hebreos capítulo 13, versículo 8, el escritor anónimo de la carta a los Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable, es incambiable. En Él no hay cambio, no hay sombra, no hay variación. Él es el Dios eterno. Lo ha sido, lo es y lo será. ¿Alguien diga? Amén. Pero ¿cómo se revela a las distintas culturas? Definitivamente la iglesia tiene que tener ese discernimiento para ser efectivo. Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice estas palabras: porque no me avergüenzo. Si lo conoces de memoria, lo puedes decir conmigo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio, porque es el dunamis, es la dinamita, es el explosivo del cielo, es la transformación total. Cristo Jesús es poder de Dios y salvación de Dios. ¿Para quiénes? Para el judío, pero también para el griego. Marca dos culturas diferentes y dice: no importa la característica, no importa cómo se vean, cómo actúen, cuán abiertos, cuán cerrados, cuán familiares, cuán hospitalarios o cuán individualistas sean los griegos en relación con los hebreos, Cristo es el mismo y Él es el poder de Dios para salvación. Ese Jesús es nuestro Señor. Ese es el poder que la iglesia carga. Y el apóstol Pablo fue muy intencional en esto segundo que destaca aquí: salvación de Dios para el judío y salvación de Dios para el griego. A cada ciudad que él llegaba, si ustedes leen el libro de los Hechos, se darán cuenta que lo primero que hacía era buscar una sinagoga. Cuando llegaba en sábado a la sinagoga, él tomaba las escrituras, Isaías, los profetas, y compartía el evangelio, presentando a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque es sorprendente que el mensaje lineal y único de toda la Biblia es Jesús. Si nosotros le pedimos discernimiento al Espíritu Santo, lo vamos a ver en Génesis a Jesús. Lo vamos a ver en Éxodo como el sumo sacerdote. Lo vamos a ver en todos los libros de Moisés, los primeros 5 libros. Lo vamos a ver allí con Josué, que precisamente significa el que salva, el Salvador. Y ese es el nombre que más tarde en griego se le da a Jesús en nuestras Biblias: Jesús. Josué, el Señor que salva. Y así sucesivamente hay una imagen de Cristo, un tipo de Cristo, un mensaje del Señor revelado a lo largo de toda la escritura del Antiguo Testamento. Y Pablo, con extrema guía y poder y sabiduría del cielo, les presentaba a los judíos para que aquellos que dice él y dice la Biblia que estaban ordenados para salvación creyeran que Jesús era el Mesías y el Salvador de ellos. Pero luego se iba los restantes días a donde estaban los gentiles a predicar el evangelio. Y quiero que abramos nuestras Biblias un momento en Hechos capítulo 19, versículos 8 y 10. Hechos capítulo 19, versículos 8 y 10. Si no lo encuentras, escucha cuando yo lea estos versículos y después lo puedes leer con más tiempo en casa. Hechos 19, versículos 9 y 10 dice, versículo 8 hasta el 10, disculpen, desde el 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y en Hechos capítulo 20, el versículo o el capítulo siguiente, Hechos 20, 20 al 21, Pablo dice lo que se conoce como su visión 2020. Y dice así: como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor
Jesucristo. Así que Pablo tenía un solo mensaje. Digan conmigo, un solo mensaje. El mensaje era: Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Necesitas creer en su nombre, arrepentirte de tus pecados, aceptarlo como el Señor de tu vida. Y de esa manera toda cultura, toda nación, toda lengua era acercada a Dios por medio del único que es mediador entre Dios y los hombres. De hecho, escribe a Timoteo y le dice: hay un solo Dios y uno solo que está entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero a la misma vez, Pablo era muy específico en que cada cultura escuchara su mensaje con una estrategia particular. Pablo iba a los mercados, ya sea a hacer tiendas y a vender tiendas. Pablo iba a los lugares públicos, y aquí dice que él se fue a la escuela de uno llamado Tirano, uno que creyó en él, y se fueron a ese lugar público donde iban estudiantes a aprender, qué sé yo, filosofía y otras cosas griegas, y allí les enseñaba la palabra de Dios, el mensaje de salvación estratégicamente. Hoy vivimos en una cultura donde Cristo puede manifestarse en Starbucks, donde el Señor quiere tomar control de los lugares públicos. Los mercados de los días de Pablo en nuestra cultura se llama mall, shopping center. Y no hablo de que estemos con propagandas afuera diciendo: el fin viene, arrepiéntete. No, hablo de que mientras hacemos negocio, mientras trabajamos, mientras compramos, mientras vivimos, mientras vamos a esos lugares como cualquier otro ciudadano en este mundo en el que vivimos, Cristo se manifiesta intencionalmente a través de nosotros cuando el Espíritu Santo nos guía a testificarle a una persona. Y eso es ser intencionales. Y eso es estar sometidos a la estrategia del cielo para tocar una cultura, una nación y una sociedad con el poder del evangelio. Alguien diga amén en este lugar. No perdamos de vista algo que Hechos 19 dice con respecto a la predicación de Pablo, y era como el poder del Espíritu Santo lo sostenía a él. Dice: y hacía milagros extraordinarios Dios por mano de Pablo. Yo voy a destacar esto. Lucas dice que quien hacía los milagros no era Pablo, quien hacía los milagros era Dios. Y dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Más que destacar aquí lo que ocurrió con la ropa de Pablo, lo cual creo que Dios enseña a lo largo de la Biblia, y aún esto es un secreto en el mundo espiritual, pero y creo que es posible que sucediera porque sucedió y puede volver a suceder. Definitivamente, que Dios sane aún con un objeto de alguien que le sirve. Es algo increíble, poderosísimo. Pero lo más importante de esto es que la Biblia dice que Pablo estaba tan lleno de Dios que Dios podía usarlo para hacer milagros y portentos a través de su vida. Y en una cultura griega incrédula, que tenía una religión politeísta, pero los dioses de ellos, cada vez que ellos servían a un dios, ellos sabían que enemistaban al resto. Y que mientras recibían la misericordia, por decirlo de alguna forma, de Epafrodita, todos los demás dioses del Olimpo estaban enojados con ellos por haberle rendido ofrenda a un dios. Entonces la religión de ellos era de castigo. La religión de ellos nunca daba prueba de existencia. La religión de ellos era de estatuas y de esculturas. La religión de ellos era de sacrificios muertos. Era de orgías, de borracheras y de que nada sucediera. Pero entonces el Señor envía estratégicamente a Pablo, un hombre que se describe físicamente como pequeñito de estatura, que parece que por el encuentro con Jesús y la luz que resplandeció en sus ojos, él le dice a los Gálatas que estaba enfermo, y parece que la enfermedad era visual, porque él les dice: aún ustedes serían capaces de darme sus ojos para que yo viera. Y se cree que Pablo llegó al punto de casi ser débil visual y ser un hombre endeble, pequeñito, de poca fuerza física, que a lo largo del tiempo fue tan maltratado por los golpes que recibió, los naufragios que vivió y los momentos de hambre que pasó por ser un misionero del evangelio, que él se desgastó físicamente. Pero es impresionante cómo en una persona tan poco llamativa, pero tan débil, Dios lo usara con tanto poder para decirle a aquella gente que no era su religión muerta, sino un Dios vivo el que se había manifestado. Y eso nos recuerda a nosotros que no importa nuestra estatura, cómo hablemos, el vocabulario que tengamos. Eso te recuerda con que no hables inglés en un país de habla inglesa,
Dios puede usar un latino y puede usar un hispano que se cree insignificante, pero que necesita entender que no es nuestra grandeza humana la que marcará nuestra cultura, sino el poder de Dios que nos reviste y se tiene que manifestar a través de nosotros. Nosotros tenemos que creer que Dios es el que obra cuando hay Pablos dispuestos a ser llenos de su presencia. Alguien diga amén. Eso sí, tenemos que asegurarnos que sea Dios el que lo haga. Porque el mismo Hechos 19, que dice que a través de Pablo Dios hacía tremendos milagros, dice que cuando Pablo hacía estos milagros y la gente era tocada por el poder del cielo, había 7 allí, hijos de un tal Esceva, que dijeron: wow, ellos eran exorcistas ambulantes. Andaban de pueblo en pueblo tratando de echar espíritus malos de los cuerpos. ¿Sabe Dios si los podían echar? Porque cuando vieron que Pablo hacía Dios milagros a través de él y liberaba a los endemoniados, ellos dijeron: ya sabemos. Aquí el secreto está en ir a donde está el que está endemoniado y decirle: en el nombre de Jesús, sal fuera. Y ellos, al primer endemoniado que se les apareció en el camino, dijeron: vamos a practicar con este. Y le dijeron: en el nombre de Jesús, sal fuera. Y dice la Biblia que el demonio les contestó. Porque él les dice algo específico. Ellos les dicen: en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Y el demonio les dijo: Jesús sabemos quién es. Y a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y la persona endemoniada cobró tal fuerza dada por los demonios que le dio una paliza a 7 hombres, que tuvieron que los 7 salir corriendo llenos de golpes y con la ropa rota. Porque lo que nos enseña la Biblia, que el nombre que identifican los demonios y se sujetan a él, no es el de ningún ser humano, es el de Cristo. Pero la Biblia nos enseña que cuando Cristo está en nosotros, por débiles que seamos, nuestros nombres son conocidos en el reino espiritual. Escúchame lo que te estoy diciendo. Nosotros pensamos que se trata de super cristianos, super pastores, super evangelistas, super hombres, los que van a hacer que el reino de Dios se manifieste. Y el Señor nos dice: son personas insignificantes, débiles, que no llaman la atención, que tienen limitaciones, pero que han creído que Dios es el Señor de sus vidas y que Él es el todo en ellos, en los cuales se va a manifestar Dios y va a mostrar que el nombre de Cristo es el que tiene poder. Que el nombre de Cristo es el que cambia todas las cosas. Que el nombre de Cristo es la clave para que hebreos y griegos, gentiles o no gentiles, sean traídos a la salvación por medio de Dios en nosotros. Pero hay una segunda cosa que quiero destacar, es la palabra sabiduría. Digan todos conmigo: sabiduría. En el libro que estudiamos en nuestras células en esta semana, Vida en Misión, los autores dicen que a veces se puede ser muy valiente para compartir el evangelio, pero muy pocos sabios. Y esto siempre lo he compartido. He entendido que el evangelio tiene que ser predicado con sabiduría de Dios, no de los hombres, pero sabiduría divina. Que nosotros tenemos que ser muy sabios para comunicar de la manera correcta el evangelio. Y a veces nosotros nos podemos confundir leyendo la Biblia. Voy a citar algunas declaraciones de Pablo que, si nosotros no las entendemos correctamente, pueden ser para nosotros un argumento para decir que no hace falta ser sabios. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, Pablo usa frases como estas. Él dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría a predicarles a ustedes. Y nosotros decimos: ¿para qué el pastor habla hoy de sabiduría si el mismo Pablo rechazó la sabiduría? Pablo continúa diciendo luego: pues me propuse saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que Pablo dice: puse la sabiduría a un lado, puse todo a un lado. Lo mío era hablar de Cristo, no importara de la forma que lo hiciera. Y luego continúa diciendo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Parece que el apóstol Pablo estaba divorciado con la sabiduría. Y nosotros decimos: no hay que ser sabio, lo que hay que tener poder. Lo que hay que tener es valentía. Lo que hay que decir a la gente lo que quiere escuchar. Lo que hay es que predicar el evangelio, no importa nada. Pablo no estaba divorciado con la sabiduría de Dios. Pablo estaba divorciado con la sabiduría de los hombres. Los hombres usan la persuasión y la manipulación para llevar a las personas en la dirección que quieren, pero el Espíritu Santo usa la palabra sabia para transformar el corazón. Y la Biblia nos dice
específicamente en Hechos capítulo 17, nos relata uno de los momentos de mayor sabiduría en la vida del apóstol Pablo. Hechos capítulo 17, los versículos 16 al 17, si quieren ustedes lo pueden escuchar mientras yo lo leo. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía, y esta palabra discutir no habla de pelearse, sino de intercambiar argumentos. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y luego sigue diciendo el pasaje. Entonces Pablo fue llevado a lo que se conocía en aquella ciudad de Atenas como el Areópago, una especie de anfiteatro, un lugar donde los griegos filósofos se reunían para filosofar y para hablar de todo lo que a ellos les parecía interesante. Y ellos escucharon a Pablo predicar y dijeron, uy, este hombre habla cosas importantes. Este hombre merece que lo traigamos a nuestra reunión y lo escuchemos hablar. Y lo trajeron a aquel lugar, al Areópago. Y dice así la Biblia: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Para mí esto es uno de los mensajes más poderosos del apóstol Pablo, pero sazonado con la sabiduría más grande que Dios le ha dado a un ser humano. He escuchado algunos púlpitos cristianos criticar a Pablo en esta ocasión y decir que Pablo fracasó en esta misión por haber actuado de esta manera. Pero yo no veo fracaso aquí, yo veo victoria. La Biblia dice que después que él dijo estas palabras y mencionó a Cristo y habló de su resurrección, se formó un escándalo en aquel lugar y empezaron a pelearse unos con otros. Y algunos dijeron, lo que está hablando son sandeces, boberías. Otro día lo escuchamos, se dieron media vuelta y se fueron. Pero la Biblia dice que algunas mujeres, algunos hombres, y dentro de esos hombres, uno que se llamaba Dionisio, que era el encargado del Areópago, él también creyó y se entregó al Señor. Y yo digo, ¿eso es derrota o es victoria? Cuando el Señor nos dijo que nuestra misión era salvarlos a todos, el Señor nos dijo, prediquen el evangelio y el que crea será salvo. Y cada vez que un hijo de Dios llega a un lugar y por el reino de Dios se dividen los corazones, pero el resultado es que algunos crean y sean salvados, el Señor recibió la victoria. Y el Señor recibe la victoria por un mensaje poderoso de un hombre que cuando pasa por una ciudad llena de ídolos y se enardece dentro de él, el Espíritu Santo pone tal convicción, tanto dolor y tanto enojo con el pecado de aquella gente. Y siendo tan colérico como Pablo era, me imagino que haya dicho, destrúyelo, Señor. No es probable que el Espíritu Santo haya tenido que persuadir a Pablo y decirle, no, Pablo, tú no viniste aquí para que esta gente se quede donde ya está el infierno. Tú viniste aquí para sacarlos de él. Tú viniste aquí para traer a algunos a la salvación. Tú viniste aquí para poner aquí una cabeza de playa del reino de los cielos y que en Atenas se levante una iglesia que comience a conquistar esta ciudad. Y Pablo entonces camina y dice, dame, Señor, sabiduría. Y ahí ve el rótulo que decía, al Dios no conocido. ¿Y creen ustedes que haya sido una estrategia de Pablo? No, es la estrategia del Espíritu Santo. Que él mirando aquel rótulo dice, de eso mismo les voy a hablar. Yo vi, ustedes son muy religiosos, ustedes son demasiado creyentes, tienen todo tipo de imágenes. Pero vi una, al Dios no conocido. Y de ese Dios yo vengo a hablarles. Es el Dios que hizo el cielo y la tierra, que no habita en edificios hechos por hombre, como si al caso necesitase que alguno de nosotros le construyéramos una estatua o le construyéramos
un nombre. Él es el Señor. Él hizo todas las cosas. Y Él quiere que nosotros lo encontremos, porque está dispuesto para que todos lo conozcamos. Pero tenemos que salir de la ignorancia. Tenemos, dice Pablo, que renunciar a la idolatría y volvernos a Él, que es espíritu y es verdad. Él que envió a aquel gran varón, a Jesucristo, para que muriera en lugar nuestro. Y fue a la cruz y al tercer día resucitó. Y ahí se formó el problema entre los hombres. Porque como bien dijo alguien, la discusión espiritual entre los seres humanos no es por el nombre de Dios, porque todo el mundo dice creer en Dios. Los corazones se dividen cuando se habla de Cristo y de este crucificado. Porque la Biblia estableció que no hay otro nombre bajo el cielo, dice Hechos 4:12, en quien podemos ser salvos, sino es a través de Jesucristo. Y cuando nosotros recibamos la sabiduría del cielo, combinada con el poder de Dios, el resultado será presentarles a Jesús a las personas. Cuando ese nombre y su resurrección salga de nuestra boca, muchos se van a enojar con nuestra predicación. Pero aquellos que tienen un corazón dispuesto, los hijos de paz de esta generación, van a decir, yo quiero creer en Él. Y esa es la victoria del cielo. Pablo se fue de esa ciudad, una iglesia quedó en aquel lugar, y al quedar una iglesia, queda una embajada del cielo en la tierra. Cuando los cristianos nos quedamos, aunque seamos pocos, tenemos el poder de transformar una ciudad. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esa es nuestra misión. Tú también puedes hacer lo mismo. Necesitamos poder de Dios para que su estrategia divina manifestada en poder a través de nosotros toque a la ciudad, pero necesitamos la sabiduría del cielo. Y cuando el Espíritu Santo nos unge con su poder, pero también con su sabiduría, algo sobrenatural ocurre y la gente comienza a salvarse. No le hablo a apóstoles, no le hablo a profetas, no le hablo a maestros, le hablo a hijos de Dios.